Es un gran honor y un grato placer poder estar acá compartiendo con distintos profesionales del área, encontrarme también con amigos, con colegas. Y bueno, este evento que ha marcado siempre un hito, yo siempre lo he dicho, que la GETIC ha impulsado estos temas ya desde hace muchos años, se han llevado a cabo distintas versiones de este evento y eso ha sido algo muy positivo para nuestro país. Entendemos que hay cosas, tenemos muchos problemas que afrontar, tenemos muchos retos, tanto a nivel institucional como sociedad. Las autoridades también tienen retos ahí, distintas instituciones, pero justamente es este espacio en el cual nos damos un tiempo para hablar de estos temas, debatir estos temas, intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, ¿no? Que al final esto es lo que va a impulsar. Y qué mejor hacerlo desde un centro de estudios como es esta universidad, esta prestigiosa casa de estudios, y felicitarlos también y darles las gracias al mismo tiempo por darse ustedes el tiempo para hablar de estos temas de ciberseguridad, seguridad de la información, ¿no? Entonces, el tema que yo voy a desarrollar es, titula Inteligencia extendida de amenazas, ¿no? Entonces, de todas las charlas podemos resumir que hay un problema, ¿no? Y a este problema le podemos llamar amenazas, le podemos llamar ciberriesgos, riesgos cibernéticos y demás, ¿no? Entonces, parte de tener una buena defensa, una buena estrategia, buenas decisiones para ver cómo afrontamos esto, tanto como instituciones o como sociedad, incluso como personas naturales, es entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, para resolver un problema, 50% de la solución es un buen diagnóstico del problema. Entonces, hay que dedicarle un buen tiempo para entenderlo, el problema, ¿no? Y es justamente la misión que yo tengo, el objetivo que tengo en esta charla, de transmitirles una recopilación de datos relevantes que he recolectado para esta presentación, y quiero que ustedes lo puedan incorporar esto a sus análisis de riesgos, a sus proyecciones, a sus proyectos, a las amenazas tal vez que ya están considerando, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, la inteligencia de amenazas como concepto no es nuevo, no es un concepto nuevo, ya hay herramientas, hay soluciones, hay cosas ahí que pueden encontrar, ¿no? Pero la inteligencia extendida es un concepto que ya se está manejando, y lo vamos a explicar por qué, ya que la seguridad tradicionalmente, ¿cómo ha nacido la seguridad? El firewall es una de las herramientas más emblemáticas de lo que es la seguridad, ¿no? Lo que es la seguridad perimetral. Pero ya hoy en día, con el teletrabajo, con el uso de dispositivos móviles, toda esta inmersión en la tecnología que ha habido en los últimos años y se ha duplicado con la pandemia, ¿qué nos ha generado? Nos ha generado que ya nuestro perímetro de seguridad ya no es el firewall. El perímetro de seguridad, es decir, ya no existe un perímetro de seguridad para lo que vienen a ser las amenazas contra la información de una institución. Supónganse que ustedes tienen un firewall, tienen herramientas perimetrales bien montadas, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese empleado que tiene un grupo de WhatsApp donde está intercambiando, está coordinando temas de trabajo, ¿no? Hoy en día todas las instituciones tienen grupos de WhatsApp. Entonces, fíjense, puedes tener el mejor firewall, las mejores herramientas a nivel perimetral, pero una falla y un error, un descuido en ese grupo de WhatsApp puede llegar a comprometer información institucional. Entonces se dan cuenta, el perímetro ya es algo abstracto, no hay perímetro ya, justamente por esa interconexión que tenemos las instituciones, ¿no? Entidades públicas, entidades privadas, porque las herramientas, todo eso, este WhatsApp, es una herramienta al final, ¿no? Pero como herramienta también viene a traer. Ese es un ejemplo de lo que es, cómo concebimos hoy en día ya el tema de las amenazas, ¿no? Bueno, esto ya me han presentado. Hay un concepto importante también que se ha adoptado, que es la superficie de ataque. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? ¿Qué es la superficie de ataque? ¿Nadie? Es un concepto bien importante, es decir, es un indicador de qué tan expuesto estás tecnológicamente hacia qué, hacia las amenazas externas. Esto es externo únicamente, ¿ya? Pero esto es en términos de tecnología, ¿no? En términos tecnológicos, es decir, tú tienes un conjunto de servidores, tal vez tienes switchboards, tienes un firewall, está expuesto, ¿no? Tienes un correo, puedes tener una página web. Entonces, noten que cada entidad tiene una exposición diferente a la otra, ¿no? Hay entidades públicas, por ejemplo, que son más pequeñas, van a tener un menor nivel de exposición.
Pero hay entidades públicas que son más grandes. Impuestos, por ejemplo, maneja un montón de sistemas, de portales, porque requiere esos sistemas tenerlos en línea, ¿no? Entonces, la superficie de ataque de una entidad de impuestos versus tal vez alguna entidad más pequeña, entonces es mayor. Entonces vamos a decir, impuestos internos, como ejemplo lo estoy tomando, tiene una superficie de ataque mayor a lo que es una entidad pública que puede ser de menor tamaño, ¿no? Las universidades igual. Una universidad, ¿cuál será la superficie de ataque, ¿no?, de esa universidad? Entonces vamos a entender la superficie de ataque como los vectores de ataque por los cuales un atacante externo puede golpearte cibernéticamente. Te puede golpear. Basta con que levantes tú algo a internet, ya es un vector de ataque, ¿no? Así sea una página web, así sea un puerto de administración SSH, Telnet, no sé, o un puerto de correo, SMTP y demás, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo en el gráfico ya vienen a ser las técnicas que van usando los atacantes, que estas son conocidas, ¿no? Por ejemplo, hay un servidor que tiene puertos abiertos, pues ya esos son vectores de ataque, ¿no? Porque ahí podrías lanzar cosas, escaneos y demás. Podrías tratar de explotar vulnerabilidades técnicas, ¿no? Hay casos donde salen vulnerabilidades para ciertas marcas, ciertos tipos de tecnología, entonces está ahí el vector de ataque, ¿no? Entonces, el vector, la superficie de ataque es algo que nos interesa conocer. Entonces, como instituciones, debiéramos tener una medida de cuál es nuestra superficie de ataque. ¿Por qué? Porque es tu nivel de exposición. Entonces vas a tener un nivel de exposición que lo podemos manejar tal vez en términos numéricos o en términos porcentuales como un indicador. Y tu objetivo como entidad, institución, debiera ser preguntarte si puedes reducir esa superficie de ataque. Lo que estoy mostrando acá es la superficie de ataque que tenemos como país, como Bolivia. O sea, todo lo que es tecnología que está asociado a infraestructura acá en Bolivia. La herramienta con la que se ha sacado esto es Censys. ¿Alguien conoce Censys? ¿No? Shodan. ¿Alguien conoce Shodan? Son buscadores avanzados, ¿no? Entonces Censys y Shodan es como decirles, es como el Google, pero para identificar tecnología, para identificar IPs, puertos, puedes identificar cámaras, puedes identificar dispositivos que estén conectados a Internet de las cosas, ¿no? Entonces ese buscador tiene mapeado todo lo que es la superficie de ataque, por países, por tecnología. Entonces estamos viendo acá, por ejemplo, qué es lo que tenemos más expuesto como país, por ejemplo, ¿no? Eso. También ahí tenemos empresas, una cantidad de decir qué empresas son las que tienen mayor exposición en lo que es la superficie de ataque. Ahora, como país, ¿qué servicios estamos exponiendo más? Fíjense que está liderando ahí el HTTP, ¿no? HTTP, claro, porque son las páginas web, ¿no? Pero hay toda una pila de servicios ahí, ¿no? Puertos que están asociados a los servicios. Como país, ¿cuáles son los puertos que más estamos exponiendo? Y hay una relación, ¿no? HTTP con el puerto 80, ¿no? Entonces, llama la atención, por ejemplo, a mí me llama la atención algo. Como país estamos exponiendo más un puerto 80 y no un 443. ¿Cuál es la diferencia entre un 80 y un 443? ¿Alguien sabe? Es el candadito, ¿no? Entonces, yo diría esto como indicador. Como país debiéramos apuntar a tener un 443 liderando ahí en vez de un 80, porque te dice que tu mayor exposición son puertos inseguros, por ejemplo, ¿no? Debiéramos tener 443 en lugar de 80. Ahora, esto obviamente es una mezcla, ¿no? O sea, aquí hay es infraestructura de Bolivia, de todos los sectores, todos los rubros, ¿no? Entonces, también allá, por ejemplo, tenemos los fabricantes, ¿no? Como país, ¿cuál es nuestra superficie de ataque? Las marcas que más, o sea, que están expuestas de mayor a menor, ¿no? Entonces, supónganse que esta información es útil. Había una charla muy interesante y muy necesaria de hablarlo en la mañana de ciberdefensa, ¿no? De los planes cibernéticos en el ámbito militar. Pues esto va muy de la mano con eso, ¿no? O sea, ya si aterrizamos eso a un ámbito técnico, llegaríamos a estar hablando de controlar esto, monitorear esto a este nivel, ¿no? Porque estos son indicadores como país. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan tener esto como entidad. Las personas que están trabajando en instituciones públicas hagan el ejercicio de ver cuál es su superficie de ataque, ¿no? Hasta ahí es un ámbito tecnológico, ¿no? Ahora hay otro concepto que este lo ha complicado más, porque en el anterior, tu superficie de ataque, tú podías identificar, bueno, este puerto no debería estar abierto, lo cierro,
este servidor no debe estar expuesto, lo pago, ¿no? Entonces son medidas más técnicas. Pero este concepto ya de la superficie de exposición de datos es qué tan expuesto estás como entidad o como persona, pero respecto a tus datos. Y el problema con esto es que si tus datos ya han sido expuestos, ya no hay mucho que puedas hacer, o sea, no puedes recuperar un estado donde no estén expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les diera mi contraseña ahorita y les dicto, y luego, ¿cómo podría recuperarla? O sea, yo no les puedo borrar la memoria ni nada, ¿no? Ese es el problema con la exposición de datos. Entonces, este concepto va de la mano del anterior. Antes solamente se usaba superficie de ataque, digamos, para un poco medir tu exposición y tu nivel de riesgo. Pero ahora ya se usa la superficie de exposición de datos. Entonces, este concepto se requiere al conjunto de datos sensibles, confidenciales, que están expuestos en Internet, en la web, en canales de Telegram, en cualquier medio y plataforma que pueda ser accedida públicamente o pueda ser accedida mediante una compra de lo que se llama un market ilegal, ¿no? Un black market. Ahí tenemos dos tipos de orígenes para esta exposición. Ustedes dirán, ¿cómo se puede exponer datos de mi entidad en Internet? Entonces, ahí tenemos dos conceptos. Uno es el data breach y el otro es el data leak, ¿no? He escuchado que había preguntas también en la mañana respecto a este tema. Y la diferencia está en que el data breach implica una violación de datos. O sea, es decir, si yo como atacante cibernético logro vulnerar su servidor de su institución y saco esa información y lo publico, es un data breach, porque ha habido una violación, ha habido un acceso no autorizado, se ha violentado la seguridad de ese sistema, ¿no? Y un data leak ocurre, igual el resultado es el mismo, es una filtración, pero lo que cambia aquí es la forma, porque la información en data leak llega a ser expuesto sin la autorización adecuada, o sea, es decir, podríamos estar hablando de un funcionario que tiene acceso a bases de datos porque él es el administrador de la base de datos, ¿no? Lo desvinculas a este administrador, él tiene la base de datos y lo va a publicar, ¿no? Entonces, ese es un data leak, porque él está filtrando, pero por algo que ya tenía. También hay data leaks que son accidentales, ¿no? Fíjense que hay muchas empresas que montan servicios web, ¿no? Para hacer consulta de cierto tipo de información, puede ser consulta de tus datos, de algunas reservas de un hotel, vamos a suponer de un hotel, ¿no? Entonces, un hotel que permite hacer reservas por internet, ¿no? Y este hotel tiene implementado un API, ¿no? A nivel de desarrollo para interactuar. Entonces, un atacante descubre que puede manipular esa API y puede volcarse todas las reservas de ese hotel, datos personales, carnets, estadías, todo, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un data leak, porque es una filtración de datos, o sea, no está violentando precisamente, pero eso parte de un descuido en la implementación del hotel. El hotel debía haber previsto ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, hay esos dos conceptos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuántos data leaks hemos tenido como país? He hecho una recolección de datos de fuentes públicas y lo tienen ahí. En Bolivia, entre el periodo del 2020 y el 2024, 96 organizaciones han tenido este problema, o data breach o data leak, 96. ¿No? Entonces, es importante tener el número, ¿no? O sea, tenemos que conocer cuál es nuestra realidad. Entonces, poder sacar aquí un promedio y decir más o menos al año cuántas han filtrado, entre 20 y 25 por año. O sea, como país tenemos entre 20 y 25 filtraciones por año, por entidad, ¿no? Y eso es lo que está expuesto, o sea, lo que se llega, digamos, a conocer, ¿no? Podría haber más casos, pero nos da más o menos una idea de la problemática que hay respecto a esto, ¿no? Obviamente, entre esas entidades es igual diverso, no es un sector específico, ¿no? Hay de todo un poco. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de exposición de datos? O sea, ¿cómo este problema está cada vez aumentando? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto? O sea, ¿por qué se está filtrando tanto dato? O sea, esto no es, si bien ha ido hace un par de años ya se escuchaba, pero ahora estamos en una situación donde cada vez hay noticias, cada vez hay rumores, hay cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, una fuente importante para la exposición de datos es el malware, pero hay un tipo de malware específico que se llama el Stealer-Log. Entonces, antes los malwares eran, pues, al menos en mi época, había malwares que te ponían muñequitos en tu escritorio, que te cambiaban, ¿no? O sea, pero ahora los malwares ya
lo que buscan, hay otra lógica. Buscan no ser detectados, buscan ser silenciosos y buscan robarte los datos, ¿no? Entonces, la industria ilegal del malware ya tiene ese enfoque. O sea, el malware de ahora no es igual al malware que tradicionalmente se conocía, ¿no? Entonces, este tipo de malware lo que hace es infectar dispositivos móviles, infectar tablets, infectar computadoras, ¿y qué hace? Te roba datos. Ahora, ¿qué hace con los datos? Ustedes dirán, los sube a un servidor. ¿Y para qué los sube? Entonces, ahí ya es la pregunta importante, y la respuesta es que es lucrativo, por eso lo hacen y por eso hay más casos. O sea, este tipo de actividad delincuencial ya se ha vuelto un negocio como tal. Ustedes entran a la Deep Web, pueden entrar a sitios, hay venta de datos, hay intercambio de datos, hay trueque de datos, hay sitios donde te dicen yo te doy la base de datos de un país y tú me das la de otro país, entonces hay un tema así, o si no, de este país estoy sacando esos datos y los estoy vendiendo a $100, $500, $1000, no sé, ¿no? Entonces ahí ya hay toda una red, entonces hay grupos criminales que ya están articulados. O sea, hay un grupo que se encarga de robar los datos, hay otro grupo que le compra y este es el que va a hacer ya otro tipo de ataques, o otra cosa. Entonces hay toda una maquinaria ya que está funcionando de esa forma, y las malas noticias es que estamos viendo que esto está llegando a esta parte del mundo y a nuestro país, ¿no? Y no va a parar. Ese es el problema. Ahora, este dato es a nivel mundial. ¿Cuántos registros de Stealer Logs hay a nivel mundial? 5 billones. Ahorita les voy a mostrar de dónde hemos sacado esos datos, ¿no? El otro problema, la otra fuente de exposición de datos viene a ser el ransomware. Había un compañero que estaba hablando ahí, que le había pasado, que le habían robado, le habían cifrado la información, no la pudo recuperar, ¿no? Entonces, todos conocemos ya lo que es un ransomware, ¿verdad? Cómo funciona, es un secuestro de la información. Y eso obviamente ha empezado a ver más ocurrencias porque es un negocio. Hay gente que gana dinero por eso. Entonces, es un negocio redondo para muchas organizaciones criminales. Pero ahora este ransomware ha dado un paso más y ya es un doble ataque. O sea, es una doble extorsión que te hace. Porque al principio solo te extorsionaban para devolverte los datos. Ahora te extorsionan para devolverte y te vuelven a extorsionar para no publicarlo. ¿Entienden? O sea, los que están haciendo eso lo están haciendo con un enfoque de negocio. O sea, son empresarios, pero en un ámbito ilegal, ¿no? Si se dan cuenta. Porque están viendo cómo maximizar sus ingresos a costa del cibercrimen, ¿no? Y de los datos. Entonces, ese es uno. Luego, el tema del phishing, que no es nuevo. Entonces, el phishing está orientado al robo de datos. Entonces, ya. El phishing hoy en día, las campañas que se hacen, ya no se hacen específicamente para atacar a una entidad. Digamos, yo voy a atacar a la universidad porque me quiero echar a la universidad. Voy a atacar a la universidad con phishing y luego lo que recolecte lo pongo a la venta. Entonces, yo no tengo un interés en la universidad, pero es la forma de lucrar, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, también hay lo que les decía, esto importante, estas exposiciones por montar servicios también que puedan tener vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese es un problema también. Ahora, ese problema, ¿dónde nace? En la implementación y el desarrollo, ¿no? Entonces, esto sí es un poquito más crítico de trabajarlo, pero es importante, ¿no? O sea, ustedes saben que las entidades, tanto públicas como privadas, los profesionales que les implementan esto, o sea, los sistemas, los servicios, las APIs, son profesionales formados en las universidades, ¿no? De Bolivia. Y recientemente yo hice un mapeo de las mallas curriculares que tienen las universidades. Y la verdad que no hay materias específicas de ciberseguridad. O sea, hay a nivel de especialidad, he visto una, dos, pero a mí me preocupa que el sistema educativo no está formando especialistas en el área. Los especialistas se están formando actualmente por sus medios o a través de diplomados, a través de, que es bueno, ¿no? Certificaciones, maestrías y demás, ¿no? Pero yo considero que este problema de tener APIs inseguras, al final no es culpa del funcionario, sino hay un motivo de fondo que la formación inicial, digamos, que ha tenido, ¿no? Incluso a nivel de pregrado, ¿no? Ahora, esto es un dato de Bolivia, ¿no?
vamos a hablar de los stealers, otra vez estos malwares que se roban información de tu tablet, de tu teléfono, de tu laptop y demás, ¿ya? Esto es un dato de Bolivia y, claro, este malware les decía, ¿no? Que te roba, te infecta tu dispositivo y el problema con este malware es lo que les decía, ya no hay un perímetro de seguridad. Supóngase que este es mi dispositivo personal, pero lo uso para el trabajo. O sea, desde aquí me conecto a mi correo del trabajo, hasta tal vez desde aquí establezco VPN para atender algo. Desde aquí tal vez estoy haciendo temas laborales. Están pasando información laboral. Ahora, ¿qué pasa si yo instalo un Pokémon Go ahí que está con un bicho, ¿no? Con un bicho raro. Y lo infecto con el Stealer Lock. Entonces, fíjense que esa superposición de lo personal con lo laboral va a generar una exposición de datos de mi entidad. O sea, yo por un descuido en el ámbito personal, de mi celular personal, puedo llegar a comprometer el ámbito laboral institucional, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con ese tipo de amenaza, ¿no? Entonces, se han identificado, por ejemplo, acá, 1569 Stealer Locks que están operando en Bolivia. ¿Qué significa que están operando? O sea, que son tipos de malware que se sabe que no son 1500 casos, ¿no? Sino son familias de Stealer Locks. O sea, estamos hablando de familias de malware. Y acá ya tenemos un detalle de cuáles son los que estarían operando aquí en Bolivia, principalmente, este Azurus Trojan y este Raccoon InfoStealer, como datos, ¿no? Seguimos hablando de los InfoStealers, claro, de los stealers, ¿no? Del malware stealer. Aquí en el gráfico de esta torta pueden ver otro tipo de familias que están relacionadas al tema de Bolivia. O sea, entonces, con esto yo les quiero explicar que esto ya está sucediendo aquí. Ustedes estarían, si yo les preguntara, ¿están seguros que en este momento no tienen uno de estos bichos en su dispositivo? ¿Quiénes están seguros que no tienen? Levanten la mano. Los que no tienen un tipo de malware que les puede estar robando los datos. Entonces estaría entendiendo que no saben, ¿no? O sea, en el mejor de los casos estamos esperando que no, digamos, ¿no? Estamos esperando que no tengamos, pero háganse esa pregunta, ¿no? Y ahora, nosotros estamos en un ámbito más técnico, ¿no? Hablamos de informática, todo. Imagínense en otros ámbitos donde no son técnicos, ¿no? Donde las personas usan mucha tecnología, pero realmente no conocen este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo se expone qué hace este malware, este InfoStealer? ¿Qué es lo que hace exactamente? Te roba la información y la pone en un archivo y lo sube. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de archivo que va subiendo con malware. Es decir, si tú tuvieras un malware InfoStealer en tu computadora y te robara los datos, lo que estaría enviando se vería algo así. Fíjense. Entonces, acá tiene, aquí abajo, si alcanzan a ver, la IP. La parte de abajo, ¿no? La IP, y aquí los datos del equipo, ¿no? Entonces, este malware está haciendo, pues, aparte de robarte los datos confidenciales, te está exponiendo, ¿no? El tipo de computadora que tiene, sistema operativo, memoria, detalles bien internos, ¿no? Del sistema operativo. Te dice qué aplicaciones tienes instaladas y obviamente te saca las contraseñas, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha se puede ver cómo está extrayendo una contraseña del sistema operativo Windows, ¿no? Del equipo Windows, que está cifrada, porque Windows utiliza un cifrado, el NTLM, para almacenar la contraseña de manera segura. Pero hay herramientas también para descifrar esas contraseñas, ¿no? Entonces, hay InfoStealers que ya vienen con todo integrado, o sea, te roba, te lo descifra y lo manda a un repositorio, ¿no? Entonces, así es como está funcionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una contraseña expuesta. Entonces, vamos a suponer que esto es de un empleado por decirles, del Banco de la Fortuna, ¿no? Entonces, el empleado Banco de la Fortuna se descuidó, metió un malware a sus datos en arriba. Y resulta que los datos que está exponiendo son datos del Banco de la Fortuna. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que encuentre esto, ya maliciosamente, ¿qué va a hacer? Va a intentar acceder, ¿no? Va a intentar entrar al correo de ese funcionario. Si logra entrar a ese correo, ¿qué va a hacer? Se va a descargar la información,
O sea, ya es un tema de daño institucional, acceso indebido a datos, o sea, es decir, daño a la reputación institucional. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Recordarán que ha sido muy mediático el tema de ataques, hackers, digamos, hackers, hacking que estaban haciendo a entidades, a empresas y demás cosas. La mayoría pasa por esto. Entonces, no es un tema de un hacker que tiene las habilidades de Mr. Robot, ¿no? Para entrarse y entrar al servidor y sacarse, no. Está pasando por esto. Está pasando por ese tema. ¿Por qué lo sé? Porque los casos que se han ido revelando, digamos, que esta información es expuesta, uno puede corroborar porque esas fuentes están en la Deep Web. Entonces, si sabes cómo buscarlos, vas a encontrar la misma información que otro ya lo ha publicado, ¿no? Ahora, ¿qué otras amenazas más tenemos? Lo que son los APTs. Estos APTs es un malware igual avanzado que es persistente, ¿no? O sea, significa que te instalas antivirus porque tu celular parecía que estaba infectado, pero estos son más avanzados, ¿no? Entonces pueden evadir incluso ese tipo de cosas. El APT más avanzado que, por ejemplo, que se conoce, no se soluciona ni flasheando tu celular. O sea, con eso les digo cuál es el nivel de persistencia que tienen este tipo de amenazas, ¿no? De esto, por ejemplo, tenemos 2.990 grupos relacionados a este tipo de amenazas que estarían infectando ya equipos en Bolivia. Entonces es un número considerable, ¿no? Es un número considerable. Hablemos de ransomware. Quiero compartirles datos de ransomware en Bolivia. He realizado una recopilación de estos datos de dos fuentes, de lo que es Kaspersky y de lo que es Checkpoint, ¿no? Porque son marcas relevantes en la industria de ciberseguridad que tienen datos que pueden ser accedidos, pueden ser recopilados y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido nuestro comportamiento de ataques de ransomware en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Entonces, fíjense que no pasamos de los 50, es decir, si hiciéramos una media, pues estaríamos hablando de que al día se está registrando entre 10 y 20 ataques de ransomware por día. O sea, son ataques, ¿no? O sea, no significa que la entidad estamos comprometiendo de 10 a 20, ¿no? Sino son ataques que pueden ser exitosos, pueden ser fallidos, pero ahí tenemos el dato. Y entre el 23 de septiembre y el 30 de septiembre había un pico muy fuerte ahí, ¿no? Yo he revisado si era algún tema de error, ¿no? Un cero por ese medio, dije, no, pero es el dato real. O sea, esa fecha hemos tenido un incremento de ataques como país, les digo, ¿no? Como país, bueno. ¿Qué tipos de ransomware? Ustedes se preguntarán que nos están atacando. Entonces aquí hay un top 5 que estaría dirigido a nuestro país, que viene a ser Medusa, Lockbit, Lockbit 3, Malox y Dongi. Esos 5. En el ranking, ¿no? No significa que sean los únicos, pero en el ranking, digamos que eso es lo que más está viendo, ¿no? Ahora, hay una relación también con este tipo de ataques, ¿no? Es decir, lo que es ransomware. Lo que es ransomware muchas veces aprovecha vulnerabilidades de la tecnología, ¿no? O sea, aquí se vuelve a hablar de lo que siempre hablan en las charlas y las recomendaciones, las buenas prácticas, parchar las cosas, ¿no? Parchar, actualizar los sistemas y demás. Estos códigos CVEs, ¿qué son los CVEs? ¿Alguien sabe qué es un CVE? Súper, nadie más. Un código CVE es un identificador, le vamos a llamar, de exposición de vulnerabilidad. Entonces, está compuesto siempre va a tener un CVE, luego viene el año en el que se ha descubierto la vulnerabilidad formalmente y luego el correlativo, ¿no? Entonces hay vulnerabilidades que ya son conocidas y se sabe que este tipo de malwares están aprovechando estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces ¿qué les recomendaría en este caso? Saquen una foto de esto porque esto es de Bolivia, estos son los datos de Bolivia. Entonces tendrían que revisar si ustedes no tienen una de estas en su infraestructura, ¿no? Un poquito indagar. Ustedes agarran el código y lo copian en el navegador, van a saber de qué es la vulnerabilidad, si es Linux, si es Microsoft, si es alguna cosa, ¿no? Y bueno,
Ahí tenemos un orden cronológico de víctimas de ransomware en Bolivia. Pero obviamente no estamos exponiendo a los nombres de las entidades, pero sí quiero hacer énfasis en las fechas, ¿no? Es decir, el orden cronológico de víctimas recientes que hemos tenido, solamente en este año, ¿no? No todas son públicas, hay cosas obviamente que no se van a las entidades privadas sobre todo, ¿no? Pero fíjense, desde el 10 de julio hasta el 13 de octubre, ¿cuántos hemos tenido? Hemos tenido 8 víctimas de ransomware en ese periodo. Debería llamarnos la atención eso, ¿no? Porque yo les digo esto, no teníamos esos datos anteriormente, ¿no? Ahora, también otro dato importante, los intentos de explotación de vulnerabilidades que nos están haciendo, como esto es igual como país, ¿no? Entonces, tenemos una media, por ejemplo, igual de entre 50 y 60 intentos de explotación de vulnerabilidades por día. Ese es el indicador. Por día estamos teniendo eso. Esto es fuente de Kaspersky, fuente de Checkpoint. Entonces, nos tiene que llamar la atención, ¿no? Porque lo que quiere decir es que tu entidad en este momento puede estar siendo atacada. Y nosotros tal vez no tenemos todavía un mecanismo para detectar eso y responder ante eso, ¿no? Pero ya hay que ir pensando, ¿no? Con estos datos, por eso les presento estos datos, para que los tengan en cuenta. O sea, esos datos van a seguir y hay que monitorearlos para ver si aumentan, si se quedan, ¿no? Pero yo no creo que reduzcan, la verdad. Yo lo que creo es que van a aumentar. Ahora, ¿cuál es la motivación, por ejemplo, que hay, lo que les decía, de hacer todo esto? ¿Por qué no están atacando más? ¿Por qué nos quieren robar más datos? ¿Por qué nos quieren exponer? Hay un móvil que es del dinero, obviamente, ¿no? Y a través de la extorsión es que estos delincuentes están volcando ahí el negocio ilegal, ¿no? Pero luego también hay otro tema que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el doxing. ¿Alguien ha escuchado ese término del doxing? El doxing no es nuevo, es decir, el doxing hace referencia a la práctica de recopilar información de una persona. Es decir, yo lo voy a doxear, pues lo voy a doxear y voy a ver dónde vive, voy a ver dónde trabaja, voy a ver quiénes son sus papás, sus hermanos, su novia, su ex, ¿no? Su mascota. Eso es doxear, ¿no? Por tener esa información. Entonces, ahí se está conformando, y bueno, en nuestro país está entrando esto, y les voy a mostrar cómo está entrando esto ahora, este negocio ilegal. Entonces, todo este tema ustedes han escuchado, ataques a distintas entidades públicas, ¿no? Este año hemos tenido alertas, hemos tenido noticias, hemos tenido posts, demás cosas, que tal entidad, tal entidad, tal entidad, tal entidad. Pero lo que tal vez no se está comprendiendo cuando se lanzan esas noticias es quién está detrás de eso y cuál es el motivo. Y el motivo es que no es un hacker, o sea, no es un hacker, no es una persona que quiere mejorar la seguridad, no va por ahí. Esto son grupos criminales que están montando en nuestro país un esquema de venta ilegal de datos. Y obviamente cuando tienes un grupo que está montando una venta ilegal de datos de todos los bolivianos, obviamente vas a tener entidades públicas atacadas, ¿no? Porque ¿de dónde más sacarían los datos? ¿Qué otra entidad los tiene? ¿No? Supóngase, yo quiero montar una red de doxing, quiero ofrecer ese servicio, o sea que tú me pagas a mí, me das el carnet de alguien y yo te doy toda la información. Te digo sus deudas en RUA, te digo sus deudas, si tiene deudas con bancos, no sé, puede ser antecedentes de la policía, ¿no? Entonces, ese es el negocio ilegal que se está montando. Entonces, todos esos ataques que hemos tenido guardan relación con eso. Entonces, si ese es mi objetivo como delincuente, obviamente me van a ver atacando a los servidores de la policía, a los servidores tal vez de propiedad pública, donde están esos datos que me interesa comercializar de manera ilegal, ¿no? Dos términos más, igual que hay que tener en cuenta como entidades, el hacktivismo y el faketivismo. ¿Han escuchado esos dos? El primero seguro que sí. El faketivismo, ¿han escuchado lo que es el faketivismo? Es como una variante de lo que es el hacktivismo, ¿no? En el hacktivismo es una protesta, ¿no? Una protesta ideológica, religiosa, digamos, política a través de los medios informáticos, ¿no? Pero el faketivismo es cuando tú te haces pasar por un hacktivista, pero tu objetivo no es reivindicar una ideología, hacer una protesta, ese no es tu objetivo. Tu objetivo es dañar a la entidad pública o a la empresa privada.
Entonces, eso, mucho ojo con las empresas, o sea, con las entidades también. Hay que aprender a diferenciar, porque también ha habido una ola de ataques a la imagen institucional de muchas entidades. Entonces, ahí yo les diría que la clave es identificar contra qué te estás enfrentando. ¿Es un hacktivista o es un faktivista? Porque los dos tienen objetivos diferentes. El hacktivista está, de alguna forma, se está expresando, ¿no? Está usando, hackeando, haciendo algo, pero está expresando una idea. Pero el faktivista no. El faktivista se agarra de una consigna que no le corresponde y te empieza a dar palo, ¿no? Como entidad. Entonces, esas dos diferencias. Ahora les quiero mostrar cómo están los datos, ¿no? O sea, ustedes han debido ver esto, ¿no? Porque ya está circulando mucho este tipo de imágenes en las redes sociales y demás, ¿no? Hay foros dedicados, es un foro de la Deep Web. Aquí hay un leak de 243.000 datos personales de Bolivia. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes saben si están ahí en esos 243.000? ¿Estaré yo? ¿Estarán ustedes? ¿Estarán datos de sus entidades, de sus ejecutivos, no sé? No. Ahora, esto es lo que les decía. En el país vecino ya existe una estructura ilegal de venta de datos, de lo que es el doxing. Este es un canal de Telegram donde tú le pasas el DNI de un ciudadano peruano y te devuelve toda la información de ese ciudadano peruano. Te dice si tiene deudas con las autoridades, impuestos, te dice si tiene, cómo está su calificación crediticia, te dice, te muestra su carnet, puedes ver su foto, hasta su firma, dirección. Es tremendo. Es tremendo lo que está pasando. Y esto está bien montado en el Perú. Y no solo en el Perú, también está operando esto en Venezuela, está operando en México y demás, ¿no? ¿Entienden? Y la última imagen de la derecha es lo que nos preocupante, esto está operando aquí. Ese registro es de una ciudadana de Bolivia, donde han puesto el carnet y sale su foto, sale su edad, fecha de nacimiento, ¿no? Y es un bot, o sea, es un bot. Tú entras al bot, pones el carnet y sale eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema inicial, ¿por qué el tema se llama inteligencia de amenazas extendidas? Porque tenemos que conocer cuál es nuestra exposición ya en este ámbito de exposición de datos. Como entidades tenemos que conocer. ¿Para qué? Para defendernos, para tomar contramedidas. Porque si no tomas contramedidas contra eso, alguien las va a usar contra ti. ¿Entienden? ¿No? Entonces tenemos que tener visibilidad de ese tipo de cosas como país y como instituciones. Tal vez como país va a ser un proceso más largo porque tiene que ver la parte normativa, tiene que establecerse una estructura, pero tal vez como instituciones sí pueden adelantar algo, ¿no? Les voy a mostrar un poco cómo se podría. Ya para ir cerrando, tenemos herramientas, hay una que es bien conocida que es el HubIBIN PAONET. La han de usar, levante la mano quienes la conocen esa herramienta, es súper conocida, ¿no? Entonces es una herramienta bien sencilla, tú pones un correo y te dice si tu correo está en una brecha, bien sencillito, ¿no? Puedes ir más allá, le puedes dar un dominio, por ejemplo, bancodelafortuna.com o .com.bo, y esta herramienta te va a decir qué correos están expuestos de esa entidad. Es una búsqueda bien básica, bien sencilla, que sirve para iniciar con esto. Hay otras cosas más también que se pueden ver, enseguida las voy a mostrar. Y estas herramientas también, de Hachette, IntelligenceX, Dark Search, que tienen versiones gratuitas para hacer un relevamiento, por lo menos cuál es tu exposición de datos en Internet como entidad, y también lo pueden hacer como personas. Como también hay herramientas que se pueden hacer a partir de una programación en lenguajes como Perl, como Ruby o como Python, es decir, automatizar, porque lo que básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funcionan esas herramientas? Se conectan a la Deep Web, hacen un reconocimiento de contenido y van recopilando datos. ¿Qué más hacen? Se conectan a los canales de Telegram, van descargándose los archivos y van recopilando datos, ¿no? En Telegram hay un tráfico tremendo de datos. Es peor que la Deep Web, lo que yo he visto. Telegram ahorita está siendo bastante usado para eso.
¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí dos herramientitas para finalizar. Este es el Leak Lookup, donde te permite hacer una búsqueda de cuáles han sido las fugas de datos que han habido a nivel mundial, ¿no? Es decir, qué instituciones han sido vulneradas en cuanto a sus datos, ¿no? Aquí está. Y acá te dice cuántos registros se han filtrado de esa entidad. Ah, perdón. No se está viendo, ¿no? ¿Se colgó o qué pasó? Ah, ya, a ver. No hackeen, por favor. No, esto lo mostraba, ¿no? Esta herramientita, Lookup, Leak Lookup, y acá te muestra las bases de datos de sitios que han sido filtradas, expuestas, y la cantidad de registros, fíjense, eso tiene 15.000, no es 15.000, me ayudan a leer, no, estamos hablando de millones, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Entonces es una fuente importante acá, y lo más interesante es que puedes hacer búsquedas, ¿no? Entonces podrían entrar ustedes acá, ingresar con sus contraseñas propias. El registro es gratuito. Voy a poner aquí porque no veo el captcha. No veo el código captcha. Estos ceros o estos captchas. Ya, ok, ya logré. Fíjense la cantidad de registros expuestos. Esto es un total, ¿no? A nivel mundial. Podemos ir al tema de la búsqueda y aquí podríamos colocar un dominio. Ustedes pueden hacer esto. Pueden entrar, poner el dominio de su entidad y les va a salir, ¿no? Yo he hecho la prueba aquí, por ejemplo, con Twitter, ¿no? O con LinkedIn pueden hacer la prueba. Twitter y bueno, te va, en función de ese dominio, te va a decir cuáles han sido los breaches que ha tenido. Aquí está, ¿no? Bueno, este no te deja hacer Twitter, vamos a buscar otro. Puede ser LinkedIn, ¿no? LinkedIn.com. LinkedIn sí ha tenido problemas, ¿no? De fuga de datos. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esos dominios no los permite la herramienta, ¿no? Podría hacer la prueba con la entidad, pero bueno, no sería ético, ¿no? Exponer esos datos. Entonces, se los dejo a ustedes y van a ver los resultados que les dan. La otra herramienta que les quiero compartir, que es muy interesante igual, para ver su nivel de exposición, aquí sí vamos a poder ver LinkedIn. Subradar. ¿Ya? Entonces, esta herramienta tiene un utilitario que es gratuito y ustedes pueden colocar ahí el dominio y lo que va a hacer es básicamente te mide lo que estamos hablando, tu superficie de datos expuestos. Tiene un medidor de superficie de datos expuestos. Aquí está el medidor. ¿Cómo está, no? Entonces, acá te dice, bueno, está todavía haciendo la búsqueda, ¿no? Entonces, te va a decir si tienes credenciales expuestas de empleados, por un lado, o sea, empleados de LinkedIn, ¿no? Y eso a partir de los correos que acaban en linkedin.com, ¿no? Luego te buscas si hay stealers, lo que hablábamos, malwares de tipo stealer que hayan robado datos a esa entidad. Luego acá te dice, no estoy leyendo acá, venta. Ese indicador es si he encontrado ventas en la deep web de LinkedIn en este caso, ¿no? Y el otro son menciones en la deep web, ¿no? En foros, porque hay cosas que se van gestando ahí primero, es decir, hay grupos que antes de robar datos están planeando ahí cómo hacerlo. Entonces, eso hace referencia a las menciones, ¿no? Y fíjense más abajo, pueden ver, bueno, aquí están ya los indicadores, aquí están, ¿no? Los estilos que han identificado, los resultados, y aquí van a poder ver, bueno, si hacen otra de sus entidades, los invito a que hagan el ejercicio para conocer su superficie de datos expuestos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que esas dos herramientas, ¿no? Pruébenlas y
estén alertas de su superficie de ataque, no las descuiden. Puede crecer de un día para otro. Bien, un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Rodolfo, por esta ayuda.